Hola amigos del canal Dudemos de la Historia, aquí Simón quien les habla una vez más y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que parece coincidencia para muchos, pero no lo es. Pasa que ciertos números se repiten en los momentos más oscuros y a veces más brillantes y más trascendentales de la humanidad. Fechas marcadas con los números 11, 22 o 33, 33 son los llamados números maestros. Han acompañado distintos conflictos, revoluciones, descubrimientos, despertares colectivos, ya sean positivos o negativos. Entonces se puede decir que es casualidad o causalidad o códigos de algo más grande que rige la historia humana y que unos pocos saben cuándo realizar acciones con el poder de estos números. Entonces, hoy vamos a analizar acontecimientos históricos y veremos si acaso los famosos números maestros no solo nos cuentan días, sino también nos cuentan mensajes o historias. Vamos allá. Primero, hablando del número maestro 11. Se dice que es el maestro inspirador y la revelación y el portal. El 11 representa el instante en que algo oculto se revela, cuando la humanidad se cruza con el umbral y su energía puede sentirse luminosa o dolorosa. Tenemos la referencia de, en la fecha 11 del 9 del 2001, el atentado del 11S, que fue un portal simbólico, dos torres, un 11, la conciencia global cambia por shock. El 11 del 11 de 1918 a las 11 de la mañana se firma un tratado del fin de la Primera Guerra Mundial, el triple 11 que se le llama, sumado 33. Se ve interpretado como un despertar tras el horror, se derrumba la ilusión del progreso ilimitado, surge la búsqueda de sentido. Saltándonos a fechas más próximas, el 11 del 2 del 2011 hubo una revolución en Egipto, lo que llamaron el portal 11-2-11, hubo una voz colectiva que rompió estructuras antiguas, que causó inspiraciones y caos al mismo tiempo en esa revolución. También el 11 del 3 del 11 hubo un terremoto y tsunami en Japón, se dice que esto fue con el proyecto HARP y eso realmente lo desconozco. Se dice que fue una revelación de la naturaleza a repensar la relación con la tecnología y la tierra. Pienso que pudo haber sido obra del humano o, como les decía, nos presentamos ante fuerzas que todavía no comprendemos. El 11 del 8 de 1999 hubo un eclipse solar total. Ese eclipse reveló lo invisible. La oscuridad momentánea muestra como una corona de luz, símbolo de conciencia oculta, que se expone. Ha sido uno de los eclipses más estudiados en la historia. Bueno, vamos a decir como otra fecha relevante, el 11 del 1 del 2020, que fue el inicio de la era de la pandemia. Fue un momento de introspección y miedo, de un despertar sanitario, tecnológico y mundial. Todos sabemos que se empezó a trabajar más de la casa, a estudiar más de la casa. Fue una llamada o una manera de forzar a la humanidad a funcionar desde una manera más computarizada. Ahora, fechas que por reducción numerológica directamente nos dan el número 11, podemos decir el 7 del 10 del 2001, que fue el inicio formal de la operación militar de Estados Unidos a Afganistán, la operación Enduring Freedom, y fue el día en que Estados Unidos y sus aliados lanzaron operaciones aéreas a gran escala contra los blancos talibanes y de Al-Q, esa organización. Tras los atentados del 11S, se abre una fase militar internacional en que Afganistán es atacado con impacto geopolítico mundial. También podemos decir que el 21 del 3 del 2023, que por reducción numerológica da 11, fue el inicio de las invasiones a Irak. ¿Por qué? El comienzo de la gran invasión liderada por Estados Unidos y la coalición, un hito geopolítico que reconfiguró la política internacional y regional. Sabemos que también fueron invadidos grandes museos con importantes hallazgos de la historia de la humanidad y fueron robados o destruidos. Y también tenemos la fecha del 7 del 11 del 2000, que por reducción numerológica de nuevo nos da número 11, que fue la elección presidencial disputa entre Bush y Gore, lo que incluyó como una referencia histórica porque apareció en sus listados previos. Eso con respecto al número 11, pero no se va a quedar ahí porque todos estos números están correlacionados. El número 22, el que llaman el maestro constructor,
que representa el derrumbe y la reconstrucción. Se dice que el número 22 materializa lo visionado por el 11. Si siente bases falsas, primero destruye para poder reconstruir. Tenemos como fechas simbólicas, y aquí la simbología es descarada a mi parecer, como el 22 del 11 del 63, que fue cuando acabaron con JFK, John F. Kennedy. Esa fue como la caída del arquitecto carismático, el ideal se derrumba para mostrar el poder oculto de la estructura que hay detrás. O sea, fue un día 22 del mes 11, si sumamos 33. Ciclo completo de un sacrificio. También tenemos otro ejemplo, el 22 del 12 de 1989, Ceausescu, creo que lo pronuncio pésimo, que era un gobernador comunista en Rumania, dictador, y el 22 se destruye la vieja construcción que ejercía para que entre otra ideología emergiendo en ese país. También podemos decir que el 22 aparece como el 2 de febrero, 22. Y en 1913 tuvimos la inauguración del Grand Central Terminal, que fue inaugurado en Nueva York, que es la mayor estación ferroviaria del mundo. Ese hito arquitectónico simbolizó la conexión y el movimiento, aspectos que resuenan con la energía del número 22. ¿Por qué? Porque fue un 2 de febrero, el 2 del 2. Podemos ver que se van materializando los números de distintas formas. Entonces nos fuimos a qué otras cosas habían pasado los 2 de febrero. Nos encontramos con que la policía francesa detiene a Juan Carlos Iglesias Chouza, alias Gaddafi, dirigente histórico de la ETA. El año 2000, este arresto simboliza el endurecimiento de las políticas antiterroristas en Europa y la cooperación transnacional en la lucha contra el terrorismo. También el 2022, Máxima Zorreguieta se casa con Guillermo Alejandro de Ámsterdam. Tenemos un matrimonio real con numerología por todos lados. El 2 del 2 del 2002. La boda real destaca la consolidación de alianzas políticas y económicas a través de la monarquía, una institución que sigue jugando un papel en la diplomacia internacional y en control de la humanidad. El 2006 se declara la pena de acabar con la vida de las personas para quienes reproduzcan caricaturas de Mohammed, el profeta, en países musulmanes. Esta medida subraya las tensiones entre libertad de expresión y el respeto a creencias religiosas, además de las distintas dinámicas del poder del mundo islámico. Entonces podemos ver que hay hitos del maestro constructor del número 22, como inauguraciones de trenes, bodas reales, tanto como acabar con presidentes como JFK, caídas de gobiernos, detenciones a dirigentes históricos. Entonces podemos ver cómo constantemente el 2-2 también tiene una simbología. Ahora llegamos al 3-3, que es el maestro sanador, supuestamente la fuerza del amor, del servicio y redención. Y en la palabra redención creo que está la clave, porque todo esto tiene su parte de luz y su parte de oscuridad. Por reducción numerológica todavía no se puede llegar al 33. Entonces empezamos a analizarlo desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, el 3 de marzo, el 3 del 3, que refleja una frecuencia de compasión y expansión de conciencia, supuestamente. Pero no olvidemos que también hay algo de un tinte de redención, como lo de JFK, que fue el 22 del 11, que suman 33. Entonces vemos que el 3 de marzo de 1959 es el lanzamiento de la sonda Pioneer 4. Empezamos con la carrera espacial a todo dar. También vemos el 3 del 3 de 1923, el primer número de la revista Time, que es comunicación global, compartir historias humanas, conectar mentes y obviamente ahí hay sistemas de control de información. Entonces vemos qué pasa los días 33 de algunos años. Me puse a buscar en los últimos 25 años y me encontré con cosas bastante curiosas. Por ejemplo, el año 2000 se reúnen Albert con Putin en Moscú y se empieza a escanear un nuevo líder ruso, Putin,
para definir cómo contener su regreso al poder. El 2001, Bush discute la doctrina nuclear preventiva. Se instala la justificación para las guerras futuras por amenazas potenciales. Empezamos a ver cómo hay un plan a largo plazo y cómo ocupan estos números a su favor. El 2002 vemos la boda real, que les decía antes. El 2004 la CIA anuncia expansión de operaciones en Medio Oriente. Ojo, control estratégico de territorio y energía bajo el disfraz de seguridad nacional, como siempre. El 2005 firma de acuerdos energéticos ocultos en Asia Central. Occidente asegura rutas energéticas estratégicas sin transparencia pública. El 2006. China anuncia expansión militar marítima. Asia desafía el dominio naval occidental sin declararlo directamente. 2007. Publicación de informe climático del IPCC alarmante. Empiezan a usar el cambio climático como argumento geopolítico para justificar políticas energéticas y financieras. El FMI el 2008 anuncia alerta financiera, casi nadie lo cubre. El sistema sabía del colapso del 2008 y lo dejó estallar para reestructurar el poder. El 2009 el presidente de Estados Unidos Obama refuerza aparato de vigilancias digitales. El sueño liberal se convierte en estado de vigilancia tecnificada en base a la seguridad nacional. El 2010, la Unión Europea negocia en secreto pacto de austeridad. Comienza la etapa de recorte social europeo sin consultar a la ciudadanía. Recordemos que estamos analizando los días 33 de cada año. O sea, generalmente a veces caen 2 de febrero, a veces en los años bisiestos cambia. El 2012, Rusia y China bloquean resolución sobre Siria y ONU. Se rompe el consenso global y empieza la era del bloqueo duro. En el 2013, las revelaciones de drones de Pakistán. La guerra se automatiza y se empieza a acabar con la gente sin juicio. Se vuelve una política oficial realizarlo. En el 2014, las manifestaciones en Ucrania empiezan a surgir. Todos sabemos el conflicto que hay hoy en día. Las potencias juegan guerra híbrida mientras la prensa habla de protestas. 2015, Europa cierra acuerdos secretos para frenar migraciones, externalizar fronteras, pagar a terceros para contener cuerpos. 2016, la OTAN despliega tropas en estados balísticos. Preparación logística para guerra oficial en frontera rusa. Vemos cómo se empieza a orquestar todo lo que está pasando hoy en día. 2017, Trump firma nuevas restricciones migratorias. Nada nuevo bajo la mesa. La xenofobia se convierte en política de Estado formal. El 2018, acercamiento entre Corea del Norte y del Sur para Juegos Olímpicos. Ensayo de distensión mediática mientras se negocia un control nuclear. Vemos cómo siempre ocupan el deporte como distracción. 2019, Apple y Google anuncian expansión en salud y biometría. Las tecnologías se posicionan como futuros gobiernos paralelos de seguridad. El 2020, la OMS declara alerta global por la pandemia. Comienza un estado de excepción planetario, nueva gobernanza sanitaria. El 2022, antes de invasiones, la guerra económica se anuncia antes de lo militar. Guiones prescritos. Todos sabemos quién estaba en el poder en el 2022. 2024, Inteligencia de Estados Unidos habla de riesgos de guerra abiertas con bloques euroasiáticos. Estamos hablando del año pasado, cuando estaba todavía el señor Biden. Y la narrativa se preparaba para una próxima fase de conflicto global formalizado. Entonces, ahora en el 2025, Estados Unidos realiza ataques aéreos en Puntland, Somalia, matando a 48 combatientes del Estado Islámico. Vemos que la guerra al terrorismo se expande sin consenso internacional, consolidando el control militar estadounidense en África. Vemos ahora en Latinoamérica, en Venezuela, por distintos motivos, a veces por seguridad nacional, a veces por intereses geopolíticos, a veces con la excusa del narcotráfico. Pero lo que estamos analizando en este video, les recuerdo, y lo que vemos que es un patrón ya ridículo, es cómo se repite el número 11, 22 y 33 en todas las fechas que hemos mencionado antes, que son
básicamente todos los conflictos que han estado pasando desde el segundo conflicto mundial. Sin ir más allá, el perfecto ejemplo es el de JFK, cómo acabaron con él el 22 del 11. Sumen, 33. ¿A qué edad muere Jesús? 33. La pirámide, 33. Los grados de las organizaciones, 33. En el primado negativo hemos visto como el 33 todo el tiempo aparece. Entonces vemos cómo ocupan estos números a su favor y a veces estos números hacen justicia a la naturaleza humana. Y les dejo esa inquietud, no me crean si quieren, pero cuestiónenselo, eso es lo importante, crear su propia verdad. Eso amigos, nos vemos.